Cuando hablamos de decaimiento tenemos que hablar de que los isótopos, al lograr un número alto en el núcleo, entonces tenemos que hablar de los componentes que tenemos, que son neutrones y protones, van a tener una inestabilidad que se les va a producir. Por lo general, para lograr ser estable, lo que se aumenta más es el número de neutrones, de tal manera que el núcleo logra estabilizar. Decir que es estable es decir que mantiene su integridad, que no comienza a soltar algún tipo de partícula que lo compone. Cuando decimos que un isótopo es inestable, entonces nosotros estamos indicando que está perdiendo una característica porque está al final emitiendo energía. Mientras está emitiendo energía, de alguna forma, ya sea por emisión de partículas o emisión de radiación, mientras esté emitiendo energía se dice que mantiene una actividad. Y lo que se ha encontrado es que todos los isótopos, al dejarse en su comportamiento natural, van a empezar a disminuir su actividad con el tiempo. O sea, la actividad de un isótopo siempre va a disminuir con el tiempo. Para lograr que la actividad aumente con el tiempo, nosotros tenemos que hacer un proceso inverso, lo que quiere decir que tenemos que agregarle energía a ese isótopo. Pero si yo lo dejo reposando ya, soltando energía, entonces él va a decaer la actividad. Entonces, una gráfica, una curva que indique cómo un isótopo disminuye su actividad es la que estamos presentando. Aquí tiene esta forma, en donde parte de un valor inicial, en donde empezamos a hacer una lectura, y va cayendo rápidamente hasta que prácticamente se acerca a cero, pero nunca llega a cero. O sea, tiende a cero, no sé si se dieron esto en matemática, pero son los teoremas estos de límite que tiende a cero cuando el tiempo tiende a infinito. Tiene una actividad inicial que es la que nosotros detectamos al principio. Esa curva de decaimiento se relaciona o se representa mediante la ecuación matemática de la exponencial. Se dice entonces que una actividad de un isótopo en todo momento será igual a su actividad inicial multiplicada por el exponencial negativo de una constante lambda, que es una constante intrínseca del isótopo, multiplicada por el tiempo que transcurre. O sea, aquí arriba el argumento de esta exponencial es esa constante, que se conoce como constante de decaimiento. Y esa constante de decaimiento tiene un valor particular para cada isótopo. Y es un decaimiento radiactivo, por eso está el valor, el signo negativo ahí arriba del exponencial. La actividad inicial sería la primera actividad que nosotros conozcamos desde el momento en que empezamos a medir. Y esta actividad a cualquier tiempo, pues es la que voy a calcular. Para eso necesito conocer qué tiempo ha transcurrido. Importante entonces tener en cuenta esa ecuación de decaimiento radioactivo, que así como hablamos de actividad, puede ser también de intensidad, puede ser también de tasa de dosis de un isótopo, de un isótopo. Y será también exponencial decreciente. La constante de decaimiento, como te dije, es una característica de cada isótopo. De la misma forma en que en la clase pasada hablábamos de que esa constante de atenuación lineal tenía relación con lo que se llamaba la capa hemirreductora, acá la constante de decaimiento va a tener una relación con un intervalo de tiempo que será el intervalo de tiempo en el cual un isótopo radioactivo disminuye a la mitad su actividad. Y ese se conoce como tiempo de vida media
El tiempo de vida media no es que el isótopo, cuando encuentras ese tiempo, es que el isótopo hasta ahí lleva media vida nada más, no. Es el tiempo que demora un isótopo en disminuir a la mitad su actividad inicial. Ese es el tiempo de vida media. Tiempo en el que un isótopo radioactivo disminuye a la mitad su actividad inicial. Esa constante de decaimiento se va a relacionar con el tiempo de vida media con la ecuación que tenemos aquí, igual, y es muy parecido en esta ecuación. Esta ecuación que está aquí, y es muy parecido a lo que teníamos de la constante del coeficiente de atenuación lineal con la capa de reducción. Sí, tenemos la clase. Entrar al módulo y revisar lo que damos, pero ya tenemos la clase. Entonces se relaciona de la misma forma porque la constante de decaimiento será igual al logaritmo natural de 2 entre el tiempo de vida media. Y el logaritmo natural de 2 es igual a 0.693. Entonces esa constante de decaimiento es igual a 0.693 entre el tiempo de vida media. De tal manera que si yo hago un análisis gráfico de alguna isótopo de su actividad, midiendo su actividad a través del tiempo, y logro determinar la constante de decaimiento, prácticamente identifico el isótopo. Con la constante de decaimiento prácticamente identifico el isótopo, haciendo este experimento de dosimetría. Existen tiempos de vida media de algunos isótopos que van desde los nanosegundos, segundos, horas, hasta los miles o millones de años, dependiendo de la estabilidad de ese isótopo. Aquí, por ejemplo, hablamos de que el Krypton 51 metastable tiene 13 segundos de vida media. El Tecnesio 99 metastable tiene 6 horas. El yodo 131 tiene 8 días. El cesio 137 tiene 30 años de vida media. Es decir, el cesio 137 necesita 30 años para que su actividad disminuya a la mitad. ¿Okay? Pero si vemos, por ejemplo, el radio 226, el radio 226 necesita 1620 años para que su actividad disminuya a la mitad. Anteriormente nosotros para braquiterapia utilizábamos el radio. Pero el radio en sus productos o subproductos de decaimiento tiene un isótopo que es el radón. El radón es un gas, o sea que es muy difícil de encapsular en algún lado. Una fuente de radio con algún tipo de fractura o fisura puede estar produciendo radón. Y puede estar produciendo radón eternamente casi porque se necesitan 1620 años solamente para disminuir a la mitad. Necesitarían 1620 años más para disminuir a un cuarto. ¿Okay? 1620 años más para disminuir a un octavo y así nos iríamos. Pero fíjese, por ejemplo, el uranio 238, que tiene una vida media de 4.51 por 10 a la 9 años. O sea, es un número que no nos imaginamos en tiempo. Como un uranio, como una partícula que esté emitiendo radiación. Y ese es el problema que tienen, por ejemplo, las centrales termonucleares cuando tienen algún tipo de accidente y la fuente de energía que tienen, que es un uranio o plutonio activado, que crea una reacción en cadena, sale y contamina el ambiente. El problema que tiene es que
Si sale y contamina y hay una explosión, eso es esa masa que vas a tener para producir la reacción en cadena, se va a convertir en una polución, o sea, va a haber un polvo que se va a irrigar por todos lados. Recolectar eso es imposible. ¿Y cuánto tiempo va a estar eso ahí? Bueno, necesitamos esto más o menos para que disminuya a la mitad. Dependiendo de la actividad inicial, entonces tendríamos que ver en qué momento disminuye a los niveles aceptables de radiación que las personas o seres humanos o seres vivos pueden tolerar. Profe, la planta ya de Chernobyl usaba que era uranio. El uranio es uno de sus subproductos también, ¿no? O sea que eso ahí siempre va a haber. Siempre. Lo que pensábamos nosotros de salida es que con la alta exposición que tenía, con la alta actividad que tenía, porque es una fuente hecha para producir electricidad termonuclear, en realidad lo que hace es que pone una masa crítica a crear una reacción en cadena, y como su tiempo de vida media para que disminuya la mitad de esa actividad que siempre va a tener es tan largo, pues tú tienes algo eterno ahí produciendo energía. Y lo que hace eso cuando está en la producción de actividad es que genera calor. Y tú lo que haces es que hace que por ahí pase un embalse de agua y creas un chorro de vapor, y con ese chorro de vapor mueves las turbinas y produce la corriente. Una masa crítica que puede ser unos 50 kilogramos de uranio. Una masa crítica, 50 kilogramos es menos de lo que pesa uno. Puede ser un poco menos, y con eso ya tienes para producir corriente para toda una población. O sea, es simpático para empezar, pero si sale del recinto donde lo tienes, contamina todo, y eso queda prácticamente prohibido para que alguien pueda vivir. Más o menos es lo que pensábamos antes de ver los resultados que tenemos ahora, después de varios años del accidente de Chernobyl. Que pensábamos, todo lo que toque por ahí esa radiación va a morir. Todo va a morir. Las plantas, los animales, los seres vivos. Y sacaron a la gente que estaba ahí. Mucha gente murió de leucemia, mucha gente murió de otras cosas. Muchos animales murieron prácticamente al instante. La mayoría de los animales murieron. La flora también. Pero no somos tranquilos. Los ucranianos y los rusos, antes de empezar a pelear ahora, empezaron a hacer experimentos allá. Empezaron a revisar, y hay una flora y una fauna ya residente en el área. Una flora abundante y una fauna abundante. Hay una pareja también de ancianos que nunca se fue y viven tranquilos. Y no me extraña que como son tan locos comiencen también a experimentar con seres humanos, pero voluntarios. Sí, que se ha habido cosas raras ahí necesarias. Hay animales vistos que tienen un alto índice de radioactividad por todo lo que consumen y lo tienen en la sangre, pero presentan un estado de salud general bueno. Están normales, son radioactivos, pero están normales. Tuvieron algunas mutaciones, no sé qué, nosotros pensábamos en varias mutaciones. Creo que la mutación primero que vamos a tener nosotros, como decía Darwin, van a ser primero escandalosas, malas, hasta que nos adaptemos bien, y esa mutación entonces será para bien. Los que sobrevivan tendrán una mutación que le dará ventaja. Y creo que con eso están practicando esos dos problemas. Bueno, los rusos, cuando se tomaron ahora la central de Chernobyl, al final la abandonaron fue porque la tropa dijo: no estamos locos para quedarnos aquí más, porque ellos la tenían en sus manos, y a los ucranianos no se les ocurría ir allá a abrir trincheras.